Permítame, aquí estamos. Bienvenido, doctor Cholco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectaron. Estamos enlazándonos con Facebook también, así que para las personas que no alcancen a conectarse por medio de Zoom, bueno, estaremos en Facebook Live, en la página de Ciencia y Salud Vive Mejor. Y bueno, iniciamos esta conferencia dándole la bienvenida, siempre agradecida con el doctor Cholco por tomar esta iniciativa de dar información certera con profesionales de la salud que han sido comprometidos con compartir sus conocimientos y obviamente para la mejoría de los seres humanos. Bueno, como cada 8 días tenemos un invitado especial junto con el doctor Eduardo, obviamente, y presento un poquitito al doctor Eduardo, que es un amigo personal muy querido, comprometido con la comunidad latina acá en Estados Unidos, que nos conocemos desde hace algunos años y que siempre su objetivo es saber de qué manera podemos ayudar a la comunidad. Es actualmente profesor asociado de la Northwestern University y exdirector del área materno-infantil del Hospital Cook County en Chicago, Illinois. Y bueno, hablando de nuestro invitado, que ya el doctor va a tener un poquito más de tiempo para compartirnos toda esa experiencia que tiene, que son de muchos años, tenemos un invitado especial también, que ahorita déjenme compartirlo en pantalla. También agradecida eternamente por siempre estar disponibles para temas tan importantes como el que hoy se va a tocar. Y bueno, aquí tenemos al doctor Carlos Aliaga, médico internista. Perdón, por alguna razón se me va permítame, aquí estamos. Es médico internista de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, máster en farmacoeconomía de la Universidad de Washington en Estados Unidos, docente de fisiología humana y farmacología de la Universidad Norbert Wiener. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. Doctor Carlos está por ahí conectado. Buenas tardes, buenos días para España. Déjeme parar mi share y ver si ya por ahí está listo el doctor Carlos. Permítanme un segundo porque aquí está. Doctor Carlos. ¿Sí me escucha, doctor? Si puede por ahí quitar porque ya se lo quité, pero parece ser que necesita quitar usted desde... Ahora sí, ya está, ¿me escuchan? Ahora sí. Adelante, doctor Carlos. Buenas tardes, Hola. bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están conectados y pues listo para empezar cuando ustedes deseen, ¿eh? Adelante, doctor. Es toda suyo la pantalla. Perfecto, entonces comparto mi pantalla y voy a presentarles un tema y agradezco, por supuesto, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Todavía no, doctor. Todavía no. Me dejan saber cuando lo vean, por favor. Claro que sí. A ver, déjenme ver. A ver, yo creo que ahora ya lo van a empezar a ver. Ya, exactamente, doctor. Perfecto. Antes que nada, agradecerles la invitación y en especial al doctor Cholkov por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir con él esta reunión científica. He tratado de preparar unas láminas para ustedes en la medida de que puedan todos entender lo que yo hoy quiero compartir brevemente con ustedes, ¿sí? Me pidieron como encargo que yo hablara sobre el rol que tiene el glutatión en las enfermedades autoinmunes y evidentemente hablar de enfermedades autoinmunes es un mundo muy grande, ¿verdad? Estamos hablando de enfermedades que no solamente son muchas en número, sino que estamos hablando además que son enfermedades que generalmente no se curan, que son enfermedades que uno las puede controlar, pero que muchas veces se convierten en enfermedades retadoras para nosotros los médicos porque son de difícil manejo, son de difícil abordaje. De hecho, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad ya es un problema complejo. Ahora ustedes imagínense cuando la enfermedad autoinmune ya está instalada, el tratamiento que hay que darle al paciente y las complicaciones que puede tener. Entonces hoy yo lo que quiero es, más allá de compartir con ustedes qué es una enfermedad autoinmune, podamos conocer de qué otras formas importantes podemos apoyar a un paciente que tiene cualquiera de estas enfermedades. Entonces comenzamos con esta lámina. Yo les quiero presentar allí eso que ustedes ven en la imagen para que lo puedan entender.
es un glóbulo blanco, es un linfocito, y ustedes pueden ver allí el nombre. Es un glóbulo blanco que forma parte de, digamos, las células que los seres humanos tenemos en la sangre. ¿Cuál es la función fundamental del glóbulo blanco, en este caso de un linfocito? Es nuestra barrera de defensa, es nuestro batallón de ataque para defendernos cuando hay algún invasor. ¿Cuáles serían estos invasores? Estos invasores podrían ser algunos microorganismos, como es el caso de las bacterias, como es el caso de los virus. De hecho, estamos en este momento atravesando una coyuntura, ¿verdad?, de una enfermedad de infecto contagiosa, como es el COVID-19. Estos glóbulos blancos nos defienden además de formas de hongos y de parásitos. Todos estos microorganismos que de alguna manera podrían invadir nuestro cuerpo, pues se van a encontrar frente a una defensa, un batallón de guerreros que están en la sangre que se llaman linfocitos. Estos linfocitos tienen una particularidad. O bien nos defienden directamente de estos microorganismos, o bien producen eso que ustedes pueden ver allí, que parecen unos triangulitos de color celeste que se llaman anticuerpos, ¿correcto? Entonces, el linfocito es capaz de producir anticuerpos que van a ir a enfrentar a estos microorganismos para hacer que ellos no produzcan daño en el cuerpo. Esa es la función fundamental de estos linfocitos y de estos anticuerpos. La pregunta es, ¿qué suele ocurrir? A veces el sistema defensivo, este sistema de glóbulos blancos que nosotros conocemos como sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, a veces se confunde por diferentes factores que no vale la pena hablar en este momento. Entonces, en lugar de cumplir esa función de generar anticuerpos para defendernos de los microorganismos, empiezan a generar una serie de anticuerpos que atacan no a microorganismos, sino curiosamente a nuestros propios órganos. Es decir, atacan las articulaciones, atacan, por ejemplo, los riñones, atacan los ojos, la piel y todos los órganos del cuerpo humano. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que nuestros glóbulos blancos se han confundido por alguna razón y están generando anticuerpos en vez de hacerlo contra los microorganismos, lo están haciendo contra nuestros propios órganos. Es decir, el cuerpo se está autoatacando, el cuerpo se está autodestruyendo de alguna forma. Y entonces hay que darle un manejo a este paciente porque evidentemente esta persona está lesionando sus propios órganos. Por eso es que estas enfermedades que se caracterizan por esta situación se les llama enfermedades autoinmunes. Uno mismo se ataca. Su sistema de defensa, en vez de atacar al invasor, ataca a nuestros propios órganos. Creo que con eso se entiende más o menos de qué se trata la enfermedad autoinmune. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes hay varias, ¿no? Porque a veces uno, como pueden ver ustedes en la primera imagen, ese rostro típico, ¿verdad? Con un rash en la carita que parece o que simulan unas alas de mariposa, no es otra cosa que lupus, una enfermedad muy, muy frecuente que ataca a las mujeres, fundamentalmente en edad reproductiva. Y que es una enfermedad que ataca múltiples órganos, ataca los ojitos, ataca el sistema nervioso, ataca la piel, ataca los riñones, las articulaciones, y el paciente realmente tiene una enfermedad muy compleja. Lo que ven hacia su lado derecho de la lámina es la imagen típica de un paciente con artritis reumatoidea, otra enfermedad autoinmune donde el glóbulo blanco, el linfocito, está produciendo anticuerpos para dañar nuestras propias articulaciones. Allí abajo, a su izquierda, ven una persona con los ojos rojitos, ¿verdad? Porque tiene el ojo seco. Ese síndrome llamado síndrome de Sjögren es un síndrome que se caracteriza porque la persona tiene sequedad de las mucosas. Se le secan los ojitos, se le seca la boca, le crecen las glándulas parótidas, etcétera, etcétera. Es una enfermedad autoinmune. Abajo, a su derecha, pueden ver otro ejemplo que se llama la esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca el sistema nervioso, ataca nuestras neuronas y puede llevar a que el paciente quede con una incapacidad motora, es decir, que no se puede mover por sí mismo, una enfermedad de muy difícil manejo. Pero en realidad las enfermedades autoinmunes son varias, ¿ah? Ustedes pueden ver allí varias, ¿verdad? La artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes podrían ver la psoriasis, que muchas veces es una enfermedad común que ataca la piel. Ya hemos hablado de lupus, hemos hablado, por ejemplo, o podríamos hablar de la hepatitis autoinmune, el vitiligo, la tiroiditis,
y enfermedades diversas que se caracterizan todas por lo mismo. Nuestros glóbulos blancos están atacando, en vez de atacar al invasor, a nuestros propios órganos. Y entonces regresemos a esa lámina que yo les mostré al inicio, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí el glóbulo blanco, el linfocito, produciendo anticuerpos, pero que en vez de atacar a los microorganismos, está atacando a nuestros propios órganos. Pues bien, ataque a los microorganismos o ataque a nuestros propios órganos, siempre va a haber un fenómeno en común. Ese fenómeno se llama inflamación. Cuando el glóbulo blanco actúa, ya sea contra los microorganismos o ya sea atacando nuestros propios órganos en las enfermedades autoinmunes, siempre va a haber inflamación. Ese tejido se inflama y cuando hay inflamación se van a liberar una serie de sustancias que hacen aún más daño. Como si no fuera poco el hecho de que nuestros glóbulos blancos están atacando nuestros órganos, la inflamación genera una serie de sustancias que hacen daño a nuestras células. Es decir, ya tenemos un doble daño, el que produce nuestros glóbulos blancos con sus anticuerpos y esta liberación de sustancias llamadas oxidantes. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Entonces, cuando el paciente va al médico y dice, doctor, me duelen las articulaciones, se me están deformando, me apareció este rash en la cara, entonces nosotros decimos, perfecto, vamos a hacerle las pruebas para ver si es un paciente con enfermedad autoinmune. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, hay diferentes tratamientos, pero generalmente los médicos solemos utilizar corticoides como antiinflamatorios, algunas sustancias llamadas inmunosupresoras. ¿Qué significa inmunosupresoras? Que van a hacer que nuestros glóbulos blancos bajen su actividad, produzcan menos anticuerpos y nos dañamos o nos lesionamos menos. Pero eso se lo dejamos a los médicos, ¿verdad? Nosotros recibimos al paciente y le damos eso. Pero lo que muy pocas veces los médicos reparamos en las consultas, y digo reparamos en un mea culpa, y el doctor Scholkov también hará mea culpa en su momento, ¿verdad? Nos olvidamos de que así como hay un fenómeno inflamatorio caracterizado por esto que hemos visto, y nosotros los médicos damos corticoides, inmunosupresores, le bajamos las defensas al paciente, al pobre paciente, nos olvidamos de la liberación de estas sustancias llamadas oxidantes, que la única forma de hacerle frente a esos oxidantes es con sustancias o productos antioxidantes. Los médicos atacamos el primer fenómeno con corticoides y una serie de medicinas, pero nos olvidamos de utilizar esto, que son los antioxidantes, para bloquear a esos oxidantes que se liberan en la inflamación por culpa del glóbulo blanco y que hacen aún más daño del que ya tenemos. Y entonces regresemos a la lámina, pero la vamos a reducir de tamaño. No vamos a hablar de corticoides porque ese es un tema que lo podemos discutir entre médicos solamente, pero hablemos de los antioxidantes y es donde aparece el famoso glutatión, que es el motivo por el cual se me invitó a conversar. Porque el glutatión es un antioxidante y no cualquier antioxidante. Es hoy por hoy conocido en el mundo como el principal antioxidante o antioxidante maestro. Eso quiere decir que es el antioxidante más poderoso, es nuestra principal defensa frente a estas sustancias llamadas oxidantes. Y si bien el glutatión tiene una serie de funciones, desintoxica nuestras células, les devuelve energía, etc., pero la función fundamental es bloquear a estos oxidantes que hacen daño a nuestras células. La pregunta que ustedes me pueden hacer a continuación es, doctor Aliaga, ¿y qué cosa es el glutatión como molécula? Porque usted pone ahí un dibujito de colores que se ve bonito, ¿verdad? Pero no sabemos qué es. El glutatión no es otra cosa que un pequeño rompecabezas conformado por 3 piezas. Solo tiene 3 piezas. Una llamada glutamato, la otra llamada cisteína y la última llamada glicina. Estas 3 piezas que en medicina llamamos aminoácidos se juntan y forman una pequeña cadenita, un rompecabezas pequeño, una proteína pequeña llamada glutatión. Y así tan pequeña como ustedes la pueden ver, es capaz de bloquear los oxidantes que todo el tiempo nos están haciendo daño. Porque ahora estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Pero ojo, los oxidantes que ustedes ven acá no solamente salen de la inflamación. Todo el tiempo estamos expuestos a oxidantes,
con el humo del carro, con los rayos ultravioleta del sol, con la comida chatarra, con las radiaciones, etcétera. Pero vamos a hablar de los oxidantes que aparecen en la inflamación en las enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos a este señor llamado glutatión, el principal antioxidante, el antioxidante más poderoso del mundo, formado por tres aminoácidos que ustedes lo pueden ver ahí. Y cuando yo les digo es el antioxidante más poderoso y hablo de glutatión en enfermedades autoinmunes, es porque deberíamos considerar al glutatión como la clave para hacerle frente a estas enfermedades autoinmunes. Disculpen, ahí en autoinmunes se me escapó una N, pero enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando hablamos de glutatión, tenemos que hablar de esta famosa molécula antioxidante. Las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Toman estos tres aminoácidos que vienen en la alimentación. Estos tres aminoácidos que están en la comida diaria, sobre todo en la proteica, como es el caso de la carne, el queso, el huevo, el yogur, el pescado, ahí están estos aminoácidos. Entonces uno puede decir en un sano juicio, ¿verdad? Oiga, doctor, pero si yo tengo una alimentación sana, rica en proteínas, tengo los tres aminoácidos, podré formar suficientes cantidades de glutatión y me voy a poder defender bien de los oxidantes. El racional es correcto. Sin embargo, nos encontramos con que la cisteína, una de esas tres piezas del rompecabezas de esa molécula llamada glutatión, pues es lamentablemente una molécula termolábil. ¿Qué significa termolábil? Significa termosensible, sensible al calor, a la alta temperatura. Y entonces cuando uno consume la carne, pues algo que sea medio extraño, ¿verdad? Nosotros consumimos la carne cocida, frita, etcétera, ¿verdad? Cuando uno consume el pescado también, cuando uno consume la leche, hay gente que me puede decir, oiga doctor, pero yo la leche la tomo fresca, pero la leche fue pasteurizada antes que llegue a su mesa. Es decir, fue sometida al calor. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted consume los alimentos probablemente llegue glutamato, probablemente llegue glicina. Lo que va a llegar en muy pequeñas cantidades es la cisteína y las cantidades de glutatión que nosotros vamos a necesitar para hacerle frente a esos oxidantes que se liberaron en la inflamación por culpa de los glóbulos blancos que atacaron a nuestros órganos, va a ser tan pequeña esa cantidad de glutatión que no nos vamos a poder dar abasto para poder controlar a esos oxidantes. Entonces, nuevamente, enfoquémonos en ese fenómeno inflamatorio. Ese fenómeno inflamatorio, déjennos a nosotros los médicos que lo manejamos en la consulta, en la hospitalización. Tenemos una cantidad de medicamentos. Hoy por hoy han salido medicamentos de muy alto costo, muy modernos, para tratar a esta enfermedad. Eso lo hacemos los médicos. Pero ustedes tienen que ayudarnos a hacer lo que muchas veces los médicos no le prestamos atención, pero que sin embargo cada día cobra más relevancia. El fenómeno oxidativo que ocurre en todas, sin excepción, en todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, si yo quiero ayudarle a mi paciente, quiero ayudarle al médico con la terapia, entonces vamos a darle antioxidante. ¿Qué antioxidante? Le vamos a dar glutatión, pero no se lo vamos a dar tal cual el glutatión formado, vamos a darle la materia prima. A sabiendas de que en la alimentación llega la glicina y glutamato, pero no llega bien la cisteína, entonces dale la cisteína que al paciente le hace falta para poder formar glutatión y hacerle frente de una manera más exitosa a la enfermedad autoinmune, a esa artritis que te deforma las articulaciones y que te vuelve una persona de ser independiente a ser dependiente hasta para comer. Ustedes, si habrán visto alguna vez una persona con esa deformidad de las manos, de los dedos, es una persona incapaz de poder agarrar un tenedor, agarrar una cuchara y poder comer, sin contar que es una enfermedad muy dolorosa. Hay pacientes que terminan utilizando morfina y derivados para poder calmar el dolor. Ustedes se imaginan una mujer joven, ¿verdad? Que está en la plenitud de su vida con un lupus donde le falla el riñón, quiere salir a la calle y tiene el rash en la cara que le causa ciertos trastornos psicológicos porque no puede salir a la calle. Y de repente usted tiene a una persona con un problema como la psoriasis, por ejemplo, ¿verdad? Una enfermedad que si bien no inhabilita de primera intención, pero para quienes no saben, la psoriasis, más allá de ser una enfermedad cosmética o estética, que ya dejó de serlo, porque la persona descama la piel de una manera increíble, ¿verdad?
los pacientes con psoriasis pueden hacer compromiso de articulaciones, la llamada artritis psoriática, y terminan con una rigidez de sus articulaciones. Y la esclerosis múltiple, quienes hayan podido ver un paciente con esclerosis múltiple, ustedes tienen idea de lo que cuesta un tratamiento hoy para un paciente con esclerosis múltiple y la forma en la que un paciente con esclerosis múltiple hace sus crisis 3, 4, 5 veces al año. Y por más medicación de última generación que utiliza, desgraciadamente igual nada le garantiza que haga nuevamente una recaída, y es un paciente que termina en una silla de ruedas o termina postrado en una cama por no poder movilizarse. Ustedes imaginan una persona con alteraciones, por ejemplo, como la tiroiditis, que ataca nuestra glándula, esta glándula llamada la tiroides, y tantas otras enfermedades que se convierten a la larga en una enfermedad inhabilitante para las personas. Entonces, todos los tratamientos son potestad nuestra, son potestad de los médicos. La pregunta es qué podemos hacer, y ahí está la respuesta. Esa respuesta se llama Inmunocal. Dale al paciente Inmunocal, dale cisteína en alta concentración, purificada, galénicamente preparada para que el paciente pueda realmente tener esas cantidades de cisteína y pueda formar su propio glutatión. Este tema de Inmunocal no es un tema que sea, digamos, nuevo, ¿verdad? Lo que está pasando es que en los últimos años la investigación en cisteína y en glutatión, en el manejo de muchas enfermedades, ha incrementado de tal manera que si ustedes buscan en las páginas de internet van a encontrar probablemente más de 200.000 referencias, estudios clínicos publicados donde se habla de glutatión. Cuando yo como médico hablo de esta molécula llamada glutatión y hablo de la cisteína, no la estoy hablando hace 10 días o 3 meses. Tengo 12 años hablando con médicos en congresos dentro de mi país, porque yo soy peruano, sino que también congresos fuera del país, hablando de este tema, y cada día hay cada más investigación, universidades en el mundo que están investigando cada vez más el glutatión, la cisteína y sus bondades para poder hacerle frente a muchas enfermedades, como es el caso de las enfermedades autoinmunes. Entonces, yo hoy lo que les he querido presentar, y espero que haya sido suficiente en estos 20 minutos que he tomado, para que ustedes puedan entender qué cosa es la enfermedad autoinmune, para que ustedes puedan entender cómo el cuerpo se autoagrede, cómo además de la inflamación, que es lo que manejamos los médicos, aparece un fenómeno de oxidación que hay que hacerle frente. Y hay que hacerle frente. Si el médico no lo mira, si el médico no le presta atención, podemos hablar con nuestro médico, pero sin embargo nosotros también podemos alcanzar un poco de calidad de vida, un poco de salud al paciente en la medida que le compartimos esta molécula llamada cisteína, formadora de glutatión, para poderle hacer frente a este fenómeno oxidativo. Dicho eso, seguramente van a haber algunas preguntas, y además el doctor Cholkov tiene muchas cosas tanto o más interesantes que las mías de contar, así que yo con esto le doy la voz al doctor Cholkov. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Sí, muchísimas gracias a vos. Vamos a ver si te puedes quedar para hacer una cosa coloquial y para ver si Clau va a filtrar preguntas. Creo que ya hay preguntas en el chat. Podés hacer un stop en el tuyo. Stop the chat. Ok. A ver, Claudia, ¿vos lo ves? Sí, sí, sí. Ahí está ya listo el suyo. Ahí está lista su presentación, Doc. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Aliaga, un especialista. Cuando lo llamé a Carlos por primera vez, resultó que Carlos sabía más que yo de glutatión y cómo se manejaba, y les voy a mostrar algunas cosas de la especialidad del doctor Carlos, que es lo que nosotros decimos en Buenos Aires, un neumonólogo, y que ellos dicen neumólogo o neumólogo. En Colombia también. Para nosotros es la neumonología. Bueno, bien importante, yo nací en Buenos Aires y tengo 40 años, estuve en ese país. No dejen de ir a Buenos Aires, pero no dejen de ir al glaciar Perito Moreno. Les pido que miren abajo el tamaño de las personas y el tamaño del glaciar imponente. Justo en el lado opuesto, las cataratas del Iguazú,
Hoy, sin agua, hace 5 meses que no llueve. Y por otro lado, cerca de Bolivia, en la parte noroeste de la Argentina, el tren de las nubes, y estas 2 maravillas del mundo que son mis 2 nietitos. Un poco lo mismo, voy a hablar un poquito de qué es lo que pasó con la historia. A pesar de que sabíamos mucho acerca de que había enfermedades que atacaban a nuestro propio cuerpo con nuestro propio sistema inmunitario, recién en 1964 se dijo que sí que había una autoinmunidad que atacaba nuestras células, nuestro cuerpo. Acá tienen el mismo rash en alas de mariposa y acá tienen una escleroderma, una cosa típica donde se hace esclerosis de la piel, donde muchas veces hay necrosis de los dedos y donde está esta típica boca del escleroderma con todos los trastornos esofágicos, etc. Yo les voy a hablar un poquito más profundo de la prevención y un poquito más idealmente acerca de qué es lo que nos pasa. Increíblemente, el 5% de la población va a tener una enfermedad autoinmune. Yo a lo largo del tiempo me he capacitado porque yo soy viejo, tengo 67 años. ¿Y qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, se cree que es una compleja interacción entre nuestra genética y el ambiente. Ahora, el ambiente un poco es lo que habló el doctor Carlos Aliaga. El ambiente es un poco los tóxicos, lo que todos los días estamos, tener esto en la oreja, en el oído, cerca del cerebro, etcétera, etcétera, pero también el ambiente es trabajar 16 horas. El ambiente es que el niño está expuesto al estrés del papá que no vuelve de México, a la mamá que no sabe si va a volver, o que viene con otro hombre, o el papá que toma, etcétera, etcétera, son parte de lo que nosotros llamamos ambiente. Así que sí es importante que todos ustedes tomen lo que es el ambiente del bebé en la panza materna, lo que es el ambiente del neonato con el cuidado, con el pecho, etcétera, etcétera. Y ahí sí voy a hablar también de la cisteína. La leche de madre tiene 6 veces más cisteína que la leche de vaca. Por eso es que hay que humanizar la leche de vaca para tener la misma cantidad de cisteína, y ya vamos a hablar. Ahora, estas enfermedades autoinmunes usan tanto la inmunidad humoral, esos anticuerpos en forma de triángulo que mostró el doctor Carlos, como la inmunidad celular, ese famoso linfocito killer que destruye células, ese famoso macrófago, fago comer, macro grande, es una célula que come células grandes. Para colmo de males, en este problema de los autoanticuerpos, cuando le medimos a una persona con cáncer o con un trauma agudo donde se rompen muchas células, aparecen muchos autoanticuerpos que van a tener que ser limpiados para que ustedes entiendan en lo complejo que es el sistema inmune, con ciertos o miles de niveles de linfocitos y miles de niveles de anticuerpos, uno para cada uno de los virus, bacterias, lo que nombró ya el doctor Carlos. Así que todos nosotros tenemos autoanticuerpos. Mala fortuna para los que piensan que no. Todos nosotros tenemos autoanticuerpos que van a ver que es nuestra primera línea de defensa. Existen, antes de que manifiesten la enfermedad, hay muchas personas que nunca van a manifestar la enfermedad. Incluso se piensa en el futuro que se va a poder llegar a predecir por este nivel de anticuerpos la enfermedad. Estos autoanticuerpos no son malos cuando la regulación, la modulación de la respuesta inmune
debido a la oxidación de los linfocitos que vamos a ver, se desbarranca. Y entonces empezamos a dejarlo funcionar y a producir anticuerpos que no debemos producir. Recuerden, la modulación de la respuesta inmune es lo que está alterado, no solo celular, sino también humoral, esos anticuerpos y esas células. Y encima, muchas veces, constantemente nuestras células están muriendo. En este momento, yo tengo células de mi piel, de mi sangre, que están muriendo. Y hay que limpiarlas. Y estos elementos a veces producen autoanticuerpos, especialmente cuando los macrófagos y los linfocitos están oxidados por algo del ambiente. Recuerden que es una interacción entre la genética y el ambiente. Para colmo de males, no es que hay 2, 3, 5, hay 70 enfermedades autoinmunes y se cree que hay muchas más. Así que para el que quiere realmente estudiar, está este libro de autoanticuerpos. Este libro tiene unas 600 hojas y no abarca todo, abarca solo los autoanticuerpos. Ahí van a encontrar cómo los anticuerpos se convierten en autoanticuerpos y realmente destruyen las células o destruyen los receptores que tenemos en las neuronas. Por ejemplo, en el caso de la miastenia gravis. Pero para nosotros es más importante esto, es no llegar a esto y darnos cuenta cuando esta persona empieza que a la mañana no puede levantarse, está como con dolores, como dura, le cuestan 15, 20, hasta a veces media hora poder llegar a la lluvia, a la ducha para poder sacarse esa dureza. Esa persona que empieza a tener síntomas. Y lo ideal sería prevenirla. Lo ideal sería que esta persona no tenga esa desmodulación, esa irrupción en la modulación de la respuesta inmune. Para colmo de males, tenemos un montón de patógenos que no solo nos producen una infección, sino que encima de eso producen unos anticuerpos por lo que se llama mímica, mimicry. Ustedes ven acá, molecular mimicry, se parecen a tejidos humanos. Y fíjense ustedes, la artritis de la enfermedad de Lyme se produce porque esta bacteria que produce la enfermedad de Lyme produce un anticuerpo contra el LFA1. No importa el nombre, pero produce una artritis. Qué lindo sería no tenerla. El Guillain-Barré, una enfermedad rarísima, pero que cuando el Campylobacter jejuni entra a nuestro cuerpo y nosotros tenemos una genética que se parece, que lo permite, acá tienen el Guillain-Barré. La diabetes tipo 1 o diabetes del joven, la miocarditis también producida por un virus que es súper común, súper común. Tenemos que tener la predisposición y tenemos que tener el ambiente. Y ahí está la artritis reumatoidea. Ahí está la artritis reumatoidea, producida en este caso por el virus del Epstein-Barr, que a veces produce hepatitis, problemas linfáticos, etc. Acá tienen la artritis reumatoidea, la miastenia gravis, la queratitis estromal, la anquilositis, la espondilitis anquilosante, fíjense la cantidad, y podría seguir, la esclerosis múltiple, y ahí lo tienen, se creen que son ciertos virus que producen unos anticuerpos parecidos a los anticuerpos de la mielina. Por eso es una enfermedad desmielinizante. Así que hay dos mecanismos de aparición. Una falla en la modulación de la respuesta inmune, posiblemente por estrés oxidativo. A mí me gusta siempre preguntarle
Ay, cuénteme, antes de que le empiecen a doler las articulaciones, ¿qué pasó? No, nada, doctor. No le pasó nada, no tuvo una... Ah, sí, no. Mis 2 abuelos que me criaron se murieron en un accidente. O sea que eso, el ambiente para el chico, para el grande, para cualquiera, tiene que ver. No digamos que no tiene que ver. Es una posible interacción entre el gen, que ya lo tenemos, con el ambiente. Y le producimos a esos linfocitos estrés oxidativo. Por eso el doctor Carlos hablaba de que si nosotros mejoramos el estrés oxidativo, quizás no me aparecen esas enfermedades. La idea justamente es, si yo convenzo a todos ustedes que yo mejorando el estrés oxidativo voy a poder prevenir un montón de enfermedades, y del estrés oxidativo voy a hablar cómo mejorarlo específicamente con el donador de cisteína. Y después sí ya aparecen los signos y síntomas de la enfermedad debido a la oxidación de células blancas. Y ahí es lo que acaba de hablar el doctor Carlos. Si yo empiezo rápidamente a desoxidar las células blancas, por ejemplo, de mis articulaciones metacarpofalángicas, voy a tener menos enfermedad, artritis reumatoidea. Si yo desoxido mis glándulas tiroides, voy a tener seguro menos enfermedad tiroidea o voy a estabilizar la enfermedad de Hashimoto. Si yo en cuanto tengo un pequeño lupus, enseguida desoxido mis linfocitos que producen la modulación, voy a permitirme no tener una catástrofe como muchas veces es el lupus. Y acá está el mecanismo de acción. Lamentablemente es muy largo esto, pero ustedes van a ver que acá hice 1, 2, 3, y acá yo lo que hice es mandarlo rápidamente. El primer mecanismo de acción es inducción de la muerte por estrés oxidativo de las células, en el caso de la escleroderma, de la boca, del esófago, en el caso del lupus, del riñón, del corazón, en el caso de la psoriasis de la piel, de la columna vertebral, la artritis psoriática, y así puedo seguir nombrando, pero si yo en cuanto el anticuerpo llega a la célula y le empieza a producir estrés oxidativo, yo tengo una enorme cantidad de cisteína para que no lo produzca, voy a permitirme que no haya tanto daño debido a ese problema. Lo mismo, pero con el complemento, lo quise poner para complementarlo. Y hay algunas enfermedades que no producen la muerte celular. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. Se producen anticuerpos contra la tiroides, pero no mata la célula. Produce y estimula a la célula tiroidea que produzca anticuerpos. Y una vez que produce muchos, empiezan a bajar los anticuerpos de Hashimoto y ahora produce poco. Si yo desoxido esa célula de la glándula tiroidea, voy a mejorar el nivel de esa célula. Así que ahora pasamos a la prevención y el tratamiento. Voy a mirar cómo vengo. Muy bien, al tratamiento, y lo primero es la forma de vida. Todavía como no sabemos por qué aparecen, pero sí sabemos que el estrés de las personas, esas personas que dicen qué suerte que tengo 2 trabajos, ¿sabés que yo duermo 5 horas, pero le doy a mi familia todo lo que quiere? Si quiere una casa con jardín, yo voy a tenerla. Mucho cuidado, porque si ustedes tienen lupus, escleroderma o alguna de las últimas múltiples enfermedades que se producen por eso, por el estrés, que produce estrés oxidativo en sus células, esto se va a convertir en un boomerang para ustedes. Por eso es la famosa cisteína de la que habló el doctor Carlos.
el metotrexate, la hidrocloroquina, la prednisona y los anticuerpos monoclonales, que justo les voy a mostrar la cantidad de anticuerpos monoclonales. Recuerden que los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por un argentino que trabajaba en Inglaterra y que recibió el premio Nobel, llamado César Milstein. Así que nosotros, fíjense en 1986, 94, 97, y fíjense para todas las cosas que tenemos anticuerpos monoclonales. Acá tenemos una enfermedad autoinmune. Acá tenemos otra enfermedad autoinmune. Acá tenemos otra enfermedad autoinmune. Acá tenemos otra enfermedad autoinmune. Fíjense la cantidad, acá hay otra. Y fíjense que ahora tenemos la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante. Ahora voy a poner lo que dijo el doctor Carlos. El costo del tratamiento anual de Humira, se lo voy a poner acá, Humira debe estar en el anterior, ahí abajo de todo. Si ustedes quieren tener el tratamiento anual para artritis reumatoidea de Humira, cuesta la módica suma de $38.000 al año. Costaba $19.000 y ya les voy a explicar por qué aumentó. Si ustedes quieren el Enbrel, también una dosis por semana o dos, son $1.379 o $1.398 por ampolla. Sorprendentemente esto es caro porque la política ha invadido la medicina y nos da miedo ir al médico. La política ha invadido la medicina y ha aumentado los precios. Y voy a dar solamente en Estados Unidos los gastos de lobbying y contribuciones en las campañas de las compañías farmacéuticas. Esas que a mí me discuten cuando yo hablo del donador de cisteína y me hablan, ¿usted es representante de alguna compañía farmacéutica? Bueno, esas compañías farmacéuticas ponen $233 millones al año en lobbying para el gobierno federal, 414 millones de contribuciones para los presidentes. Y fíjense a quiénes, a los legisladores más viejitos, que son los que trabajan en el precio de las drogas. Y entonces sí, ahora hay que hablar de algo que es mucho mejor. Hay que hablar si lo que tengo, el problema de mis linfocitos, el problema es la modulación de la respuesta inmune en el lupus, en la artritis reumatoidea, en la esclerosis múltiple, en la espondilitis anquilosante, en el Sjögren, en la dermatomiositis. ¿Por qué no usar un aumento del glutatión para que aumente y mejore la cantidad de glutatión y libere a esas células de los óxidos? Ahí están los 150.000 artículos que nombró el doctor. ¿Y qué es lo que hace en las enfermedades autoinmunes el donador de cisteína? ¿Por qué estamos fanatizados con esto? Desoxida los linfocitos T, especialmente, que modulan la respuesta inmune. Así que no va a estar desmodulada y se van a fabricar lo que no se debe fabricar. La mayor parte de las enfermedades autoinmunes se producen por la oxidación a alguno de los niveles inmunitarios. Dice, no permite, ahora ya sí, no prevención. Ahora ya sí, cuando uno tiene la enfermedad, necesita sacar los óxidos. No permite la oxidación de las células target. Esas células que yo les digo que no las matan los anticuerpos, pero sí las lastiman. Dice, mecanismo común, pero no único, de las enfermedades autoinmunes. Y finalmente estabiliza todo el muy complejo sistema inmune, con lo que permite que no aparezcan enfermedades autoinmunes. Así que la idea del donador de cisteína es esto que es el motor de todas las células, la mitocondria, fabrica energía para todo lo que necesite la célula. Pero si yo no lo saco rápidamente,
la célula malfunciona. Y eso es lo que le pasa a los linfocitos T, a los macrófagos. Por eso no pueden modular la respuesta inmune, porque entre el gen, acá adentro, y el ambiente hacen que esta célula no tenga suficiente glutatión. Entonces, si la persona que tiene una enfermedad autoinmune toma el donador de cisteína, que específicamente está diseñado para que la cisteína no se destruya y pase enormemente al tracto digestivo bajo, o sea, al intestino delgado, y acá la representación es la célula y este es el intestino, por el mismísimo inventor del donador de cisteína. Esto sale en forma de cistina en esas proteínas específicas y recién se convierten en cisteínas adentro de la célula y, como dijo el doctor, adentro del linfocito T, la glicina y el glutamato se le agregan, se forma una enorme cantidad de glutatión y no se permite que la célula muera. Esto es lo que mostró el doctor y se produce una enorme cantidad de glutatión. Con eso, la idea es no solo mejorar a la persona que tiene una enfermedad por oxidación celular, como son las enfermedades autoinmunes, donde expliqué perfectamente que los anticuerpos matan la célula por oxidación. Yo no dejo que la mate porque la desoxido. O que las células están atacadas por esos linfocitos, que lo que hacen es estimular erróneamente o disminuir la funcionalidad de esa célula. Y si yo la desoxido, contrarresto la acción que tienen los anticuerpos. Les agradezco mucho. Mañana hay una sesión especial para profesionales de salud a la 1 de la tarde, y con esto les agradezco mucho, mucho. No sé cómo vas a seguir, Clau. Bueno, doctor, tenemos muchas preguntas en relación a las enfermedades inmunes, pero la mayoría habla, lo que hemos visto cada sesión, es acerca de qué cantidades de donador de cisteína tienen que tomar las personas. Casi la mayoría de las preguntas es exactamente lo mismo. ¿Qué cantidades de donador de cisteína tienen que tomar para diferentes situaciones? Si hablan de vitiligo, hablan de esteroesclerosis múltiple degenerativa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Primero de todo, entonces, ahí puse mi email para que ustedes... ¡Ay, no me salió la M, Clau! No se preocupe, ya lo estoy poniendo yo. Me salió el Gmail, me salió Gmail. Entonces, la idea de esto, dice, una niña de 12 años tiene diagnóstico de hepatitis autoinmune. Actualmente toma 2 sobres Optimizer Omega. ¿En cuánto tiempo puede aumentar la cantidad? Muy bien. La idea de esto no es hablar del producto inmunocal. La idea de esto es hablar del donador de cisteína y todas estas preguntas. Por ejemplo, me plantearía por qué, si tiene 12 años, está tomando Optimizer, que es un producto que no es para niños. Si le dieron advertencia a la persona que los papeles hablan de que el inmunocal o el donador de cisteína, pero nunca hablan del Optimizer. Muy bien, entonces voy a contestar las que no están relacionadas. La idea de esto es que el público en general haga preguntas. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tuvo la mala fortuna, 1% de las personas que toman metotrexate tienen problemas severos de hígado. La paciente fue tratada en diferentes universidades y lamentablemente le dijeron que iba a morir de cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Bueno, si yo desoxido la célula, si queda alguna, verá que lo tengo en... Si queda alguna célula del hígado y yo la desoxido, va a empezar a producir de nuevo albúmina, factores de la coagulación. ¿Qué es lo que le pasó a esta señora cuando le dimos el donador de cisteína? Tan simple como eso, tan
que la señora está todavía en su casita en Wisconsin y no le habían dado más de un año. Entonces, dice, doctores, para pacientes con psoriasis, ¿en qué cantidad? Bueno, no hay ningún problema, Alba. Vos lo que tenés que hacer es llamar a la persona que te invitó. Hay todo un tratamiento de cómo hacer con los niños que tienen psoriasis y los adultos, por supuesto. Dice, la misma pregunta para pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que le pasa a la diabetes tipo 1? Ya le mostré que el Coxsackie virus creemos que es el único, pero también creemos que puede haber más. Produce un resfrío tonto en su hijo. El chico que tiene una predisposición genética, que está en un momento posiblemente de estrés, ese chico produce anticuerpos porque la modulación de la respuesta inmune está alterada. Se producen anticuerpos no solo contra el Coxsackie virus, sino también se producen anticuerpos contra las células beta del páncreas, anticuerpos que usan complemento y las matan a las células beta y no se produce más insulina. Entonces conozco el caso de una persona que me llama, es médica, me dice, doctor, mi hijo estaba yendo mucho al baño, le tomé el azúcar y tiene 400. Normalmente estos chicos llegan al mes después y tienen 1000 y ya no tienen insulina. En cambio, estos padres que son médicos empezaron a darle el donador de cisteína. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente fue a la célula beta del páncreas que estaba siendo oxidada por los anticuerpos producidos debido a la tonta infección que tuvo el chico un mes antes, y no dejaron que se le destruyan esas células. Si bien el chico tiene tendencia a la hiperglucemia, tiene sus células productoras de insulina. ¿Está claro lo que digo? Entonces, cuando ya esas células están totalmente destruidas, la cosa cambia, porque el donador de cisteína le va a permitir que las células musculares, normalmente oxidadas levemente, pero por la cantidad que hay, cuando uno las desoxida, uno produce que ese chico pueda volver a vivir, volver a estudiar, que pueda comer una papa sin que se le vaya el azúcar a 400 y que pueda ir a jugar al fútbol sin que se le baje el azúcar a 50. Dice Danilo, sufro de acné quístico desde la adolescencia, hice un tratamiento, desapareció por unos años, hace unos pocos días, el acné quístico reapareció. Si consumo el suplemento ayudará que se vaya, si consumo por un tiempo, les dejo de consumir, reaparecerá. Muy bien. Primero de todo, esto lo único que hace es desoxida la célula. Si este chico o esta persona llamado Danilo tiene un problema en las células de la secreción de sebo de su cara, que se le forman quistes y uno las desoxida, va a mejorar. Primero, es rarísimo que reaparezca en la misma intensidad si tomó grandes dosis de vitamina A. Entonces, o de retiné, que es por vía oral, es peligroso, tiene un montón de efectos colaterales, pero sirve para el acné quístico. Ahora, este niño, si yo lo tuviese y tuviese muchas cosas quísticas, sí empezaría a tomar el donador de cisteína, volvería a tomar el retiné oral, pero en vez de tomarlo por 2 años, seguro que lo va a tener que tomar por menos tiempo. Esto no se deja. La persona que tiene artritis reumatoidea y toma el donador de cisteína lo toma de por vida, porque va a tener anticuerpos contra ciertos componentes de sus manos, de su pulmón, etcétera, y tarde o temprano va a ser un pulmón de artritis. Entonces, esto no es un tratamiento como pusieron ahí, esto simplemente es un suplemento. Enfermedad de fosfolípidos se puede recomendar tomar Inmunocal, lo voy a contestar más tarde, me lo mandan al email,
no se debe contestar ahora porque lo único que hablamos del donador de cisteína. Doctor Atengo, doctora, tengo a mi padre con diabetes, fibrosis, y ahora no puede dormir hace 4 días, se ahoga y se agita, ¿qué le puedo dar? Muy bien, primero es ir al médico, no sé si Carlos quiere contestar, él es un especialista, ¿vos lo tenés? Sí. ¿Estás de acuerdo con que no debemos tomar preguntas médicas? Acá estamos para explicar la importancia de las enfermedades autoinmunes. Vos lo mandarías al hospital, dice que se ahoga y se agita. A ver si puedo. Ahora sí. Está abierto su micrófono. Ahora sí, listo. Lo que pasa es que me mutan el micrófono y cuando quiero hablar estoy mutado desde la central. Así que bueno, es una excelente pregunta y gracias por darme la oportunidad, doctor Cholkov, porque usted sabe que yo he hablado mucho de este tema. La fibrosis es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad progresiva. De hecho, el periodo de vida desde el diagnóstico hasta un desenlace suele ser corto. Y precisamente estudios como el estudio Ifigenia, que más o menos, miren, desde el año 2010 se publicó un estudio llamado el estudio Ifigenia y fue publicado además en una revista que los médicos la consideramos una biblia, que es la New England Journal of Medicine, hablaba que el darle cisteína a un paciente agregado a su broncodilatador, agregado a el uso de esteroides, por ejemplo, mejoraba no solamente la clínica del paciente, es decir, el paciente hacía menos crisis al año, sino que era capaz de estirarle la sobrevida. Es decir, no cura la enfermedad, pero mejora la calidad de vida y estira la supervivencia. Eso lo hacía la cisteína en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Yo creo que es importante que se lo consulte al médico, neumólogo, al colega que lo está trabajando, que lo está manejando, y que vea la posibilidad de agregarle cisteína a este paciente. Hay varias otras preguntas, doctor Cholkov, no sé si me permite un poquitito. Adelante, adelante. Gracias, porque en realidad hay varias preguntas interesantísimas. Hay preguntas sobre psoriasis, por ejemplo, donde se ha demostrado hasta el cansancio que en la psoriasis hay una disminución importante de glutatión. De hecho, han habido estudios hace 5 años, doctor Cholkov, se publicó un estudio tan básico, tan sencillo, donde a los pacientes con psoriasis se le daba el famoso whey protein, que es este polvo de proteínas, ¿verdad? Y se encontró que los pacientes que utilizaban este complejo proteico mejoraban. Y es más, los obesos que suelen tener problemas de psoriasis más severos que una persona que no es obesa, mejoraban también. Entonces, ¿dónde estaba la explicación? Que estos polvos proteicos traían cisteína. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes se imaginan un polvo proteico que trae múltiples aminoácidos, ¿verdad? Hace esto en un paciente con psoriasis, imagínense ustedes lo que pueden hacer con un producto que es donador específico de cisteína. Eso para el paciente con psoriasis. Hay personas, por ejemplo, que hablaban de la esclerosis múltiple. De hecho, había una pregunta de esclerosis múltiple. No vamos a hablar de cantidades que le vamos a dar a un paciente, pero sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad que ha demostrado que puede caracterizarse porque en nuestras neuronas, que es donde está el problema, hay una liberación enorme de un oxidante llamado anión superóxido. Esas cantidades de anión superóxido están muy incrementadas en un paciente con esclerosis múltiple. ¿Cuál es el mejor antídoto, por usar una palabra, frente al anión superóxido? Es el uso de cisteína y la producción de glutatión. O sea, imagínense lo que podemos hacer en un paciente con esclerosis múltiple. Otro síndrome rarísimo que lo pusieron por ahí es el síndrome antifosfolipídico, una persona que desafortunadamente hace problemas de trombosis, o sea, coágulos por todos lados, y a veces estos problemas de coagulación anormal pueden llevar al paciente inclusive a amputaciones. Estos pacientes que tienen este síndrome antifosfolípido pueden llegar a una etapa llamada la enfermedad catastrófica, donde el paciente hace coagulaciones tal que puede terminar en amputaciones, y hay estudios que han demostrado que previo a estos fenómenos catastróficos en esta enfermedad hay una cascada llamada cascada de citoquinas que generan una inflamación tal que producen liberación de oxidantes. ¿Qué podemos hacer ahí? Darle un antioxidante para que el paciente pueda, digamos, evitar esa catástrofe de llegar inclusive a una amputación. Y podríamos seguir hablando de cosas. Un solo segundo más, doctor, porque quiero prenderme de algo que usted dijo. No te preocupes, no te preocupes, Perfecto. Carlos. No, Tenemos tomate porque personas... es como, ¿sabes qué? Me haces acordar
cuando hablas así, cuando empecé a leer los artículos acerca de la preeclampsia y la cantidad de células que tienen bajo glutatión, y me haces acordar porque cuando hablé contigo tuve que ir a leer los artículos de neumonología. No es que yo he leído, pero yo soy médico de familia, así que tuve que volver a leer y también uno se emociona con Sí, la fibrosis, ¿no es cierto? Pero sí, adelante, mucho. no te preocupes. Bueno, lo que pasa, doctor, yo quiero llamar un poco a la reflexión. A mí me fascina hablar de esos temas y habiendo tantas personas conectadas, motiva mucho el poder transmitir ideas. Y yo estaba leyendo por ahí una de las tantas preguntas, hablaba hasta cuándo voy a poder o voy a tener que usar medicamentos biológicos. Para quienes no están familiarizados con esto, las enfermedades autoinmunes se manejan en etapas. ¿Correcto? Empezamos con lo más sencillo que yo explicaba, de usar corticoides, inmunosupresores, luego terminamos usando medicamentos más complejos como el tacrolimus, ciclosporinas, no vale la pena recordar esos nombres en este minuto, pero al final, cuando el paciente ya es de muy difícil manejo, echamos mano en medicina de unos medicamentos de última generación llamados medicamentos biológicos que el doctor Cholkov lo presentó clarísimo, porque hablaba del Humira, hablaba de Enbrel y otros tantos productos que cuando uno mira los costos de este producto, son tan altos que para mucha gente es difícil poder acceder a este tipo de tratamientos, que además son tratamientos largos. Entonces, no hay que olvidarse de que si nosotros podemos atacar uno de los fenómenos que se da en estos pacientes, que es el fenómeno oxidativo, probablemente la evolución del paciente sea mejor y la llegada a esta etapa avanzada de la enfermedad, donde hay que utilizar medicamentos biológicos, se tarde. Eso es importantísimo porque además nosotros estamos colaborando con nuestras propias instituciones de salud porque le generamos menos gasto, generamos menos hospitalizaciones y una serie de cosas. Y obviamente calidad de vida. Es importante también conversar de que los tratamientos, cuando uno quiere hablar, por ejemplo, de uso de donadores de cisteína, no hablemos de tratamientos, como lo dijo el doctor Cholkov. Tratamientos es cuando usamos medicamentos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un suplemento. Los manejos o la administración de estos suplementos son de largo plazo. No le pongamos, cuando yo hablo de una infección urinaria, le digo al paciente, tome este antibiótico por 7 días. Cuando yo le digo, tome este tratamiento para una migraña o qué sé yo, le pongo tiempos. Para este tipo de procesos donde yo quiero utilizar un suplemento nutricional que tiene cisteína purificada, no hablemos de tiempo. Vamos a utilizar un tiempo largo este tipo de productos y probablemente no, va a pasar que el paciente va a mejorar. Y un último detalle, todas las enfermedades autoinmunes, como las que mencionó el doctor Cholkov, son de manejo con muchos medicamentos. La gran mayoría de medicamentos son metabolizados en el hígado. El hígado es el que transforma los medicamentos y los deja listos para que puedan actuar. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros a veces en este tipo de enfermedades cargamos al paciente, cargamos el hígado del paciente con muchos medicamentos. Hacemos lo que se llama la hepatitis tóxica o hepatitis medicamentosa. Recordemos, y los invito a leer, el único antídoto o uno de los antídotos que realmente ha sido estudiado para desintoxicar las células del hígado de tanta medicación se llama cisteína. Entonces, si no es por el tema oxidativo, hagámoslo por el tema de desintoxicación hepática. Por ahí alguien hablaba de hepatitis autoinmune, una enfermedad tan rara, pero que sin embargo hay una población de estos pacientes con enfermedad llamada hepatitis autoinmune que son niños y que son de difícil manejo y donde se ha demostrado que hay un fenómeno oxidativo importantísimo. Hay un estudio del año 2019, hace muy poquitito, en niños que tenían hepatitis autoinmune y se demostró que había un efecto oxidativo tal que la administración de precursores de glutatión mejoraba la evolución de estos pacientes pediátricos. Entonces, realmente esto es un mundo, en casi todas las enfermedades hay estrés oxidativo, hay que utilizar un antioxidante, hay que utilizar un donador de cisteína, y si no es por eso, pues en todo caso para poder proteger el hígado de esa sobrecarga de medicamentos que siempre terminan de alguna manera lesionando nuestro hígado. Doctor Cholkov, le doy la palabra. Sí, y digamos, voy a complementar un poco también esto. Muchas de las enfermedades, cuando vos las prevenís, estás mejor que cuando vos las tenés.
Sí, es cierto, hay que tomarlo todos los días, pero yo prefiero tomar todos los días y saber que el Tecate virus no me va a llevar, me va a infectar, pero no me va a llevar a un hospital. Y la realidad es que todo tiene que ver con dos cosas, como dicen los gobiernos. Mantenga su inmunidad, coma bien, coma orgánico, bien nutritivo, tomen suplementos si usted no coma bien, y aparte, mantenga su inmunidad fuerte. Bueno, una de las cosas más importantes es desoxidar el sistema inmunitario. Clau, contesto 2, 3 preguntas más. Sí, Doc, pero me encantaría que contestara una porque la vi en la página de Facebook como 4 o 5 ocasiones de personas que opinan y que creo que es bien, bien importante saber que ustedes son especialistas, no son personas que solamente leyeron y quieren dar información, sino personas. Dicen que la cisteína es comer bien y de esa manera te mantienes sano, que no hay nada cierto en relación a que existe un donador de cisteína de esta calidad. Bueno, voy a empezar yo y le voy a preguntar después acerca del enfisema al doctor Carlos, un tema que seguro que va a manejar. Eso es errado y yo se lo puedo demostrar, voy a tratar de encontrar, si puedo, el libro. Está estudiado que la cisteína se desnaturaliza con la pasteurización. Está estudiado que la cisteína se desnaturaliza con los huevos, cuando cocinamos los huevos. Por eso mi mamá, todavía vive, tiene 97 años mi mamá, tenía el regalo de todos los viernes que eran 4 huevos crudos. No sabía por qué, pero eso te hace bien, Eduardo. Bueno, la verdad que tenía razón. Yo lo odiaba tomar eso, porque aparte mi mamá nos regalaba todos los martes aceite de hígado de bacalao, por como si uno no tuviese suficiente. Pero la realidad es que tenía toda la razón del mundo. La cantidad de cisteína del huevo es prácticamente cero si consideramos cisteína biológicamente activa. Cuando uno toma las pastillas de cisteína, lo que está tomando es nada. La pastilla está desnaturalizada, tiene cisteína dentro, pero la cisteína para llegar al torrente circulatorio, y les voy a poner mi screen de nuevo, para llegar al torrente siempre y cuando lo encuentre, ¿no? Por supuesto. A ver. Para llegar al torrente circulatorio, la cisteína tiene que estar en forma de cistina. No puede estar como cisteína porque ya perdió el puente disulfuro. O sea que esta persona que no ha leído el libro del doctor Gustavo Bunos, un científico de la Universidad de McGill, la universidad, escuela de medicina más importante del Canadá, donde tiene un producto patentado único en el mundo que tiene un donador de cisteína, es así. La cisteína se debe extractar de las proteínas de la leche de vaca. O sea que cuando uno tiene cisteína en la leche de vaca, tiene 6 miligramos de cisteína por gramo de proteína. Si yo extracto las proteínas y solamente dejo en una proporción especial las proteínas de la leche de vaca que tienen cistina, por favor miren acá, cistina, esa cistina se va a mantener bioactiva cuando pase el estómago. Va a llegar al intestino, se va a absorber y va a ir a la sangre. En la sangre va a ir a la médula ósea y va a llegar a todos los linfocitos. En los ganglios linfáticos va a llegar a todos los linfocitos. Va a entrar a los linfocitos y como está compuesta de 2 cistinas, se va a dividir en una y en la otra. Exactamente lo mismo en el hígado. Y esta cistina va a producir una enorme cantidad de glutatión para eliminar la oxidación que produce la enorme cantidad de fármacos y
muchos otros problemas en el hígado, en el riñón, etcétera, etcétera. No me quiero poner, pero no es lo mismo, porque esto tiene un montón de estudios. Justamente hay un libro entero acerca de los estudios, un libro de glutatión. Lo pueden comprar en Glutatión, ahí está, www.glutatión.org. No tengo ninguna regalía de esto. Así que no, está equivocado el señor que te escribió eso, pero con gusto, si es un médico, le podés dar mi email, ¿eh? Carlos, ¿podés explicar un poquito? Vos sos un especialista en neumonología, y yo cuando te llamé, ¿te acordás que te dije, me vas a creer que esto mejora el enfisema y la bronquitis crónica, y vos estabas 10 años adelante? ¿Podés explicar un poquito? Sí, cómo no, doctor. Resulta que ya más o menos desde el año 2006, aproximadamente 2007, se está hablando en neumología de cómo darle el tratamiento a esto que se llama enfisema pulmonar, ¿verdad? Que junto a la bronquitis crónica forman parte, ¿no? Son dos fenómenos que forman parte de una enfermedad llamada EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alias enfermedad del fumador, ¿verdad? Aunque no es exclusiva del fumador. Pues resulta que se había demostrado que pues, los pacientes con EPOC no dejaban, digamos, la progresión de la enfermedad y el paciente terminaba en un desenlace que todo el mundo se imaginará. Entonces la idea era ver qué otras alternativas teníamos, primero, para hacer que el paciente caiga menos veces a una emergencia por esas crisis de la EPOC que simulan mucho la crisis del paciente asmático. Y se encontró que si bien el asmático y el paciente con EPOC clínicamente se ven igual, o sea, llegan a la emergencia con los hombros levantados, el tórax hinchado, con atrapamiento de aire, hay una diferencia entre el asmático y el paciente con EPOC. El asmático obedece su enfermedad a un fenómeno inflamatorio de tipo alérgico. Es un alérgico. El paciente con EPOC tiene un fenómeno inflamatorio por oxidación, de manera que el enfoque de manejar estos dos pacientes es distinto. Se ven igual. Cuando uno ve entrar una emergencia, un paciente de estos, uno no sabe, ¿es asma o es EPOC? ¿Es alérgico o es oxidativo? Uno le hace una prueba especial, no vamos a entrar en detalle, que es la prueba con un inhalador, y nosotros podemos llegar a demostrar si es un paciente asmático con EPOC. El manejo es distinto. Al asmático le damos corticoides de primera intención. Al paciente con EPOC, el tratamiento tiene que estar enfocado a la antioxidación, si no, no funciona. Y se mostró en el año 2006 en un estudio que también salió en New England Journal of Medicine, el estudio Broncus, que hablaba de 600 miligramos de acetilcisteína para tratar o para formar glutatión, pero estamos hablando de cisteína. ¿Cuál era el tema aquí? Que la cisteína se comportaba como el precursor o formador de glutatión, y solo el paciente que utilizaba glutatión, es decir, un precursor de glutatión, adicional a su tratamiento respiratorio, bajaba hasta en 25% el número de crisis que hacía en un año. ¿Ustedes se imaginan eso? Está demostrado que el paciente, cuanto más crisis hace en el año, más rápido deteriora su función pulmonar y puede terminar en una incapacidad ventilatoria. Cuando usamos un precursor de glutatión en un paciente con EPOC, ese paciente hace menos crisis al año y su pulmón mejora. Y si el paciente deja de fumar, por supuesto, la diferencia es abismal, es mucho mejor. Pero se encontró que el precursor de glutatión podría, ya, más que podría, era un hecho, reducía en 25% el número de exacerbaciones o crisis que hacía en el año, y eso significa estirar su expectativa de vida y, por supuesto, calidad de vida, porque es un paciente que, si es un señor, que es una persona de 45 años, puede cargar y jugar con sus hijos. Si es una persona, una mujer de 45 años, es una mujer que puede salir al supermercado, cargar su bolsa, ir al mall, hacer sus compras, etcétera, porque no tiene incapacidad respiratoria. Eso hace el precursor de cisteína en el paciente con enfisema y bronquitis, que nuevamente explico, forma parte de eso que se llama EPOC o enfermedad del fumador. El tema es fascinante, doctor, y podríamos seguir hablando, pero reafirmo lo que dijo usted hace un ratito. No te quiero, pero creo que hay que comprometer, Clau,
al doctor, y en vez de que hable yo, que hable el doctor. No, en serio. Hablar en general, enfermedades, tomar asma, por ejemplo, desde el niño hasta el adulto, Exacto. y informarle a la población qué es el asma, cómo es el asma, porque Exacto. cuando uno empieza a leer y, uy, esto sí, la betametasona y la altura de los chicos, y esto y lo otro, y el número de prednisonas que se ligan los chicos, y después la osteoporosis, y después la realidad es que prefiero reservarte para el mes que viene. Correcto. Ojalá podamos, ¿sabés quién está? Está Luis Fernando Bringas, que te manda muchos saludos y Ah, perfecto, sí lo he visto. una hermosura de persona de Perú. Sí, sí, un abrazo, Fernando. Entonces, Clau, ¿cómo seguimos? Vamos bien, tenemos 15 minutos todavía y Perdón, para el paciente el con objetivo... virus de HIV, esto tiene una patente para las personas que tienen virus de HIV. No lo vamos a específicamente hablar, pero sí lo voy a hablar mañana en profesionales de la salud. Si algún profesional de la salud quiere entrar, le pregunta a la persona que los invitó. Acá dice una persona con HIV, ¿podría tomar para reforzar su sistema inmune? Bueno, está patentado, con eso les digo todo. Todo es compatible, el donador de cisteína es compatible con alopatía, homeopatía, lo único no puede tener alergia a las proteínas del suero de la leche. No sé si querés elegir alguna otra pregunta, hay acá tantas preguntas que... Sí, hay muchísimas, Doc, pero obviamente de las que más llaman la atención es de que esto no sustituye la ida con el doctor. Porque muchos dicen, bueno, es que voy a dejar mis medicamentos para empezar a tomar donador de cisteína. No sé si quiera mencionar algo en referente a eso, Doc, porque no queremos que tengan una idea errónea del objetivo de estas conferencias. Bueno, como dijo el doctor Aliaga, primero es el médico. Esto no sustituye nada, la idea de esto es que una vez descubierto el rol del glutatión y una vez que una persona tiene cientos de estudios, uno ahí tiene que abrir los ojos. ¿Por qué mostré, aunque sea un estudio de lobbying en Estados Unidos? Justamente por eso, porque $38.000 al año en Humira, cuando hace menos de 10 años costaba 19.000. Al 1% de inflación anual debería haber aumentado el 10%, pero no $38.000. Entonces, estamos en un sistema donde nosotros tenemos que preguntar, tenemos que ver si hay algo, tenemos que leer. No es que tenemos que ir a cuestionar al médico, el médico sabe su métier. La idea de esto es que lo vean médicos también. No tenemos ningún problema, pero esto no sustituye para nada ni el médico ni los medicamentos. Varias personas preguntan, ¿qué recomienda para una persona que no duerme? No, estamos en un coloquio de enfermedades autoinmunes y glutatión. Estoy afirmando, Sonia, no se dismuten. Esta conferencia queda grabada, Clau. Dice Lina, esta conferencia... Sí queda grabada. Sí queda grabada, doctor Shenko. ¿En tu Facebook Live? Correcto, está en Ciencia y Salud, Vive Mejor. Por ahí ya les compartí el link. Muy bien. Para que ustedes puedan tener acceso. Muy bien. Sin ningún problema. Doctor, tengo hipertiroidismo, dice Sebastián. ¿Puedo tomar el donador de cisteína? Preguntale a la persona que te invitó, la respuesta es sí. Para el dolor de pecho, ¿puedo tomar? Bueno, Isabel, si vos tenés 58 años y hace 7 años se te retiró la menstruación y tenés dolor de pecho, primero prefiero que vayas al médico. Porque el dolor de pecho en la mujer, nosotros lo hemos subestimado por tanto tiempo hasta que nos damos cuenta que entre 5 y 15 años después de la menopausia, la mujer aumenta enormemente su problema de arterioesclerosis. Que de paso, Cañazo, les puedo contar cómo esto desoxida
la célula endotelial, pero no tengo tiempo, pero muy buena en autoanticuerpos. Van a encontrar algo de lo que dijo el doctor Aliaga para ¿cómo se dice? Antifosfolipid antibodies. Síndrome antifosfolípido. Ok, para ese síndrome antifosfolípido lo mismo es parecido la enfermedad por arterioesclerosis, con un anticuerpo que lastima, que desmejora, si quieren llamarlo así, la célula endotelial de sus vasos sanguíneos. Vamos a ir abajo de todo, dice Milagros, dice, buenas tardes, les comento que mi padre tiene artritis reumatoidea, ya diagnosticada, pero no tenemos mayor información, ya diagnosticada. Él tiene 80 años y ya dejó su tratamiento porque le causa molestias estomacales, y para él solo cada 2 días toma naproxeno, pero pareciera que su enfermedad cada vez empeora, seguro. Es una enfermedad degenerativa progresiva o autoinmune progresiva. Señora, lo único que tiene que hacer, Milagros, esto lo puede tomar el bebé recién nacido hasta el último día de la vida. Pregúntele, Milagros, a la señora que la invitó cómo se hace para conseguir o ver, y la persona le va a dar la dosis correcta para su papá. Acá va José García para vos. ¿Algún cuidado con pacientes con enfermedad renal y debe ser lupus o artritis reumatoidea? Doctor, ahí me permito hablar un poquito. De hecho, uno de los estudios, por ejemplo, en los que se ha demostrado que la cisteína como precursor de glutatión funciona muy bien, es la intoxicación renal en los pacientes que utilizan sustancias de contraste. Yo no sé si alguno de ustedes, que están, hay más de 300 personas conectadas en este minuto, alguna vez ha sido sometido a una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética y han utilizado sustancias de contraste. Las sustancias de contraste, sobre todo las que vienen yodadas, es decir, las que tienen yodo, son eliminadas a través de la orina, es decir, a través del riñón, y suelen producir niveles de oxidantes que dañan el riñón. O sea, de hecho, a alguna persona alguna vez que le han hecho esta prueba, le han pedido, antes de que se haga la prueba, que muestre un examen de creatinina para ver si el riñón no está lesionado. Si está lesionado, no puede usar sustancias de contraste. Y cuando ha pasado la prueba y la creatinina está bien y el paciente puede someterse al contraste, lo que le piden es que use cisteína antes y después del procedimiento. ¿Para qué? Para proteger el riñón. De manera que no solamente hablamos de que la cisteína no tiene efectos nocivos sobre el riñón, sino que además, al ser precursor de glutatión, ejerce un fenómeno protector de nuestros riñones. Entonces, como se dice en inglés, go ahead. No hay problema con los temas renales cuando hablamos de cisteína como precursor de glutatión. Muy bien, confirmo el doctor, ok, Sholkov1 @ muy bien. Entonces, este sí es mi mail, es sholkov1 @ gmail.com. Correcto. Tengo mi hija con el problema de aprendizaje lento y llevo 1 año dándole 2 papeletas. Tiene 11 años. ¿Cuántas más le puedo dar? Bueno, las papeletas no me voy a poner a hablar porque en realidad te lo tiene que decir la persona que te invitó. Pero lo correcto es decirte que no tiene sobredosis. Esto no es un medicamento. Esto no es como no sé, como la amlodipina, que no es lo mismo dar 50 que 100. No es lo mismo que el lisinopril, que no podés ir por arriba de 40. No, esto no tiene nada que ver. En realidad, si yo tuviese este problema, le daría 3 sobres. Y te digo más, creo yo que inclusive le podés preguntar, y no sé dónde estás, pero tenemos otros productos que te pueden ser útiles, si bien no están indicados para niños, nosotros a veces lo usamos. Excelente conferencia, Lorena, debes preguntarle a quien te invitó. Gracias.
Doctor Sí. Cholkov, si me permite dos cositas. Uno es, me están preguntando el correo electrónico. Yo también, si me permite, ahí en este minuto acabo de colocarlo en el chat para cualquier duda que tengan al respecto. Y hay una pregunta que está casi al final de todas, que habla un poco sobre cómo se puede tomar Inmunocal en esta pandemia. El tema es, el tema es que estamos en una charla de glutatión en enfermedades autoinmunes, pero creo que dada la coyuntura, vale la pena 30 segundos nada más para comentarles que curiosamente el virus, como cualquier virus, el coronavirus es tan chiquito que se suele meter dentro de nuestras células, porque necesita nuestras células para poder reproducirse. Y cuando ingresa a la célula, cuando ingresa a la sangre, el virus, su célula blanco, su célula más, digamos, favorita, es el glóbulo blanco. Destruye nuestros glóbulos blancos, se genera un fenómeno oxidativo y se ha demostrado que curiosamente el coronavirus, como muchos otros virus, se mueven mejor en un ambiente oxidativo. Entonces, recordemos que si bien es importante mantener un sistema inmunológico saludable, ¿verdad? Una buena alimentación, etcétera, etcétera, tratemos de manejar siempre como una prevención un antioxidante, en este caso un precursor de glutatión. Reducimos el efecto oxidativo, el fenómeno oxidativo que hay en la sangre y le estamos quitando al coronavirus ese ambiente favorable que le ayuda a reproducirse con un poquito más de facilidad. Es todo lo que quiero decir, porque no es el tema, pero vale, dada la coyuntura, poder satisfacer a una inquietud que hay de una persona que estaba conectada, que me Yo parece mismo, es yo tengo 67 años y yo tomo una papeleta a la mañana y una a la noche, justamente para tener una desoxidación suficiente. Acá dice Miriam, cuando los tobillos no se desinflaman a pesar de tener muy bien sus riñones. Bueno, primero de todo, la gran mayoría de los edemas de miembros inferiores se deben a la gravedad. Yo lo que recomiendo primero de todo es estar seguro que usted va a ir al médico para saber qué tiene, porque por más que tenga bien los riñones, por ahí no tiene albúmina y le están saliendo y tiene hinchada la cara también. Entonces, primero de todo eso. Segundo, póngale 2 taquitos a la cama, a las patas de la cama y levántela 3 centímetros. Así su papá, no a los pies de su papá, no al colchón, a las patas de la cama, 3 centímetros. Y vaya al médico y él le va a decir si tiene que usar medias elásticas, si esto es del corazón, si esto... vaya a su médico internista, si es una persona, o a su médico de familia, si no puede ir, si es un niño, vaya a su médico pediatra, porque si este es un niño que se le hinchan los pies, ya sabemos que tiene que ir con seguridad al pediatra lo antes posible. Creo que nos vamos, Clau. Correcto. Si nos despedimos, doctor Carlos, doctor Cholkov, les agradezco a ambos esta participación, esta ponencia maravillosa. Les dejo un minuto a cada uno para que se despidan. Doctor Carlos, adelante. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar al doctor Cholkov, Claudia, por la organización. Maravilloso tener a tanta gente. Yo lo único que les digo es que nosotros estamos en este momento, y me sumo a este tipo de reuniones para darle a la gente la posibilidad de conocer un producto que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona, tanto para prevenir como para también tratar una serie de enfermedades, pero no como tratamiento medicamentoso. Ojo, esto no es un producto que va a suplantar o va a reemplazar a ninguna medicación. Usted siga su medicación acorde a lo que su médico le da. Pero adicionalmente a eso, ya que a veces en medicina olvidamos el fenómeno oxidativo que está en más del 90% de las enfermedades, pues un precursor de glutatión, como es el caso de la cisteína, viene muy bien para hacerle un frente más efectivo a todas estas enfermedades o para prevenir todas estas enfermedades, sobre todo las infectocontagiosas, ¿verdad? Entonces yo les mando un abrazo muy grande, que Dios me los bendiga, a cuidarse mucho, a permanecer en casita, y pues ahí tienen mi correo para cualquier duda adicional. Gracias a todos nuevamente. Doctora, un abrazo a la distancia, doctor Cholkov. Muchas gracias a vos, es súper importante, dice acá, alguien no sabe, una persona baeza, no sabe que hablamos con las papeletas. Preguntale a la persona que te invitó a este Zoom y ellos te van a contestar. Despedida, lo vamos a comprometer a Carlos
para ver si en junio podemos hablar. No, si puede hablar, yo voy a poner, aunque sea la parte de medicina de familia, pero le vamos a pedir si nos puede hablar especialmente de asma. Asma en el niño y asma en el adulto, que es una enfermedad, me da un poco de escalofríos por la cantidad. Bueno, sabés que 7% de los chicos en Chicago son asmáticos. Y llega a los 12 años, a veces hay sectores pobres que tienen 10%. Uno de cada 10 chicos tiene asma. O sea, realmente esto es una cosa muy importante porque podés hablar tranquilamente, le podemos dar media hora o 40 minutos, ¿te parece, Clau? Perfecto, 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 doctor Scholko. Pues nos despedimos, doctor, muchísimas gracias. Muchas Nos gracias vemos a mañana. todos. Gracias, Carlos, muchísimas gracias.